La historia de la humanidad está llena de contrastes, claroscuros que en ambos extremos conmueven hasta las lágrimas. El valioso milagro de poder ver o la lucha infatigable de ser un hombre libre es parte de ese crisol de matices que lleva a ver el oscuro lado de la desgracia humana, pero cuando esa oscuridad termina, muestra la luz de la alegría y la confianza de que los milagros son posibles si tenemos fe. Libertad. La sublime gracia. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, ni éste pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Un hombre ciego de nacimiento se encuentra en el camino del Maestro de Galilea. Tal vez para la multitud que a diario lo veía era parte del paisaje urbano, muy posiblemente un mendigo más. Y el milagro se da al escupir y formar lodo de la tierra. Y es que para manifestarse el poder solo es necesaria la misericordia de Dios y cualquier objeto ayudará a cumplir su voluntad. Y en un instante los años de obscuridad terminan al levantarse del estanque de Siloé. Sin dar tiempo, los fariseos lo interrogan buscando inculpar al maestro por haber actuado en misericordia en el día del sábado. Entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Él dijo, no sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, y volviéndole a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista, y él les dijo, púsome lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Juan 9. Los fariseos, con el afán de encontrar una falta en el maestro, insisten con los padres del hombre ciego, donde finalmente el hombre responde con estas palabras. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El hombre ciego da un contundente testimonio, simple, que el poder de Dios, movido a misericordia, por su voluntad le había sacado de la oscuridad profunda. Solo sé que fui ciego, pero ahora veo. Y es que para ser ciego no es necesario carecer del sentido visual. La Biblia dice, sus pies corren al mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. No conocieron el camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tiento como sin ojos. Tropezamos al mediodía como noche, estamos en oscuros lugares como muertos. Isaías 59, 7 al 10. Permítame contarle una historia de un hombre que es nacido ciego, pero no en su capacidad visual, sino en su espíritu. Un hombre nacido en Wapping, Inglaterra, a temprana edad queda huérfano de madre, y su padre, que era marino sin posibilidades de criarlo, lo enlista en la marina. Creció en un ambiente hostil el cual tuvo que llamar hogar. Fue un marino sin disciplina y pésimo en hábitos y grandes vicios. Su lenguaje llegaba aún a sorprender a personas que estaban acostumbrados al lenguaje que había en una taberna. Además de todo, era un traficante de esclavos. Para darnos una idea de la magnitud del tráfico de esclavos, existió un triángulo de comercio entre los siglos XV al XIX, donde se llevaban esclavos de África con destino a América, de donde se llevaban granos a Europa y de ahí los productos industrializados. Se estima que en ese oscuro periodo de la historia murieron entre 10 y 20 millones de esclavos. Solo en el traslado se cree que la suma llega a 50 millones en total en este oscuro periodo. En 1748, la vida de este hombre cambió por una tormenta muy peligrosa que golpeó la embarcación donde viajaba.
El barco enfrenta este peligro. John Newton, que es el nombre de nuestro personaje, logra salvar su vida y a partir de ese momento se convierte de su mal proceder y escribe un hermoso poema llamado Amazing Grace, Sublime Gracia, donde una de sus estrofas dice: I was blind but now I see. Estaba ciego, pero ahora veo. La falta del sentido visual y la incapacidad que tenemos en poder ver el mal camino que hemos adoptado nos hace de igual forma ciegos, atreviéndome a decir que es peor la ceguera al no comprender o conocer nuestro mal proceder. El ignorar o mantenernos en un encubierto estado de ceguera es engañarnos a nosotros mismos. El Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. La esclavitud. La esclavitud ha sido una práctica deshumanizada y lamentablemente ha estado presente en nuestra historia. Es un estado en el cual se elimina todo derecho y voluntad de las personas. No existe la mínima consideración de tener dignidad como persona. En conclusión, es un acto de humillación y vil. En la Biblia se describen por lo menos 5 formas o tipos de la esclavitud. 1. Cuando un pueblo era conquistado por otro. La riqueza del botín de la guerra eran prisioneros y convertidos en esclavos. Segundo, la compra de los esclavos, como el comercio de las personas, que en su momento, lamentablemente, fue legal. Tercero, los que nacían en la condición de esclavos y su infortunado nacimiento era en la condición de esclavitud, eran también comerciados. Cuarto, cuando los hombres llegaban a cometer un delito o eran insolventes, sus propiedades, familia y sus personas eran vendidos como esclavos como parte del remate para recuperar la deuda. Quinto, tal vez uno de los motivos más indignantes era convertirse en un esclavo por la miseria o pobreza, teniendo la necesidad de venderse a sí mismo como esclavo. La vida de un esclavo, si eso le podemos llamar vida, solo tenía los siguientes derechos: ser alimentado para tener fuerza de trabajo y vivir para conservar el patrimonio del dueño. Es conmovedor e inquietante pensar en no tener la oportunidad de abrazar a tu hijo sin el temor que ese amor fuera el motivo de quererlo vender y perderlo para siempre. O amar a una persona y ver cómo es tomada por fuerza para ser la satisfacción de un dueño cruel y malvado. Al pueblo de Israel le fue dada una ley que obligaba al dueño a cumplir y a restituir la libertad de los esclavos, el jubileo. Deben contar 7 semanas de años, es decir, 7 años multiplicados por 7, lo cual dará un total de 49 años, y el día 10 del mes séptimo, que es el día del perdón, harán sonar el cuerno del carnero en todo el país. El año 50 lo declararán ustedes año santo. Será un año de liberación y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de su familia y a la posesión de sus tierras. El año 50 será para ustedes año de liberación y en él no deberán sembrar ni cortar el trigo que nazca por sí mismo, ni podar los viñedos, ni recoger sus uvas, porque es un año santo de liberación para ustedes. Comerán solo lo que la tierra produzca por sí misma. Levítico 25, del 8 al 12, versión Dios habla hoy. Todo ser humano con la condición de esclavo esperaba una larga vida para ver caer las cadenas de la esclavitud, en un día esperado y lejano. Seguramente muchos de ellos, al igual que como los ciegos de nacimiento, no verían la luz del sol. Ellos no verían la luz de la libertad. La esclavitud moderna. Aunque la inmensa mayoría de los países han declarado la esclavitud como una condición ilegal, hoy día hay muchas formas de privar de la libertad a las personas. La llave principal es el engaño, que contra la voluntad de las personas son llevadas. Pero lo que mueve en estos negocios clandestinos es la perversa e incesante demanda de nuestra sociedad moderna, movida a consumir y a desperdiciar.
El trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos, maquiladoras clandestinas, pedir limosna, una infinita maquinaria de maldad que progresa y se reinventa en cada momento. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1, 29 al 31. Hoy vivimos en un mundo urgido por conocer a Cristo y su doctrina, pero parece que desea permanecer ciego y esclavo del mal, distraído en objetos y cosas sin valor, solo guiados por el consumismo, la ligereza y la falta de profundidad en la vida, siguiendo como ciegos de nacimiento en su entender e incapaces de ver lo urgente de voltear a ver un espíritu el cual está vacío, porque los consejos espirituales modernos son muy livianos y hechos como consejos que se oyen bien, pero carecen de profundidad, porque no llenan el profundo vacío que existe y no lo podrán llenar jamás. Ciegos y esclavos por nacimiento. Una persona nacida en esclavitud no tenía la oportunidad de amar, hacer lo que más le gusta, comer o simplemente poder disfrutar de un descanso en paz. Muchas personas prefirieron perder la vida que continuar con lo que les tocó vivir. De igual manera, una persona ciega de nacimiento solo puede imaginar el rostro de las personas que le aman. El esclavo solo puede imaginar un mundo mucho más limitado aún, porque nació con una marca que no se puede eliminar fácilmente en su vida. Hoy cuesta mucho trabajo imaginarnos las condiciones que vivía una persona esclava. Sin embargo, sabemos más de lo que creemos. El Salmo 51 dice: «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». No lo reconocemos porque no lo vemos. Somos esclavos del pecado por nacimiento. Nacimos en un mundo contaminado de mal, y lo que aprendemos es la repetición de la maldad aprendida, como nuestro empeño de hacer ese mal aún mayor. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: «Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará». Y respondiéndole: «Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres?». Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Somos siervos o esclavos al pecado porque obedecemos al mal y no tenemos siquiera la capacidad de identificar lo que hacemos mal. Somos soberbios pensando que todo lo hacemos bien sin dañar a nadie, pero nunca considerando si lo hacemos bien delante de Dios. Y de ella recibisteis vosotros, y estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Esclavos por nuestros delitos, atados al mal que conocemos, ciegos con vista. Libertad. Al igual que un día llegó la libertad a los esclavos o la vista a los ciegos, hoy llegó la oportunidad a usted. La gran diferencia de aquellos infortunados es que no pudieron quitarse las cadenas de la esclavitud. Hoy solo basta decidirse y quererlo hacer. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes. Isaías 42, 6 y 7. No hay más ciego que el que no quiere ver. No hay ceguera tan profunda que la que nos impide ver el camino hacia la libertad. Hoy las cadenas pueden caer si tú lo deseas. A diferencia de aquellos esclavos que murieron sin conocer la libertad, hoy puedes librarte de la esclavitud del pecado y dejar de ser siervo del pecado y venir a ser siervo de la justicia.
Tus ojos hoy pueden ver e iluminarse de la luz del Evangelio con la gran esperanza de una vida real. Un día, el maestro llegó al templo y leyó las Escrituras. Leyó el libro del profeta Isaías y dijo: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista. Hoy esta palabra se cumple en sus oídos. Hoy es el año esperado en toda una vida para ser libre. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo, murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona a la que haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después de que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él, porque si Dios, cuando todavía éramos enemigos, nos reconcilió consigo mismo delante de la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Romanos 5, del 6 al 10. El amor encarecido por medio de su Hijo nos da la oportunidad de ver y ser libres de nuestra esclavitud del pecado, si hoy escuchamos su voz. Solo puedo decir lo que he sido testigo, y que al igual que aquel ciego de nacimiento, que todo el mundo ignoraba su condición como un indigente, también un día Cristo me encontró, y sin saber de mi condición humana me hizo libre. Hoy disfruto de la paz que nunca tuve, y vivo por el amor de Dios que se manifiesta en mí, y las cadenas de la muerte han caído. Solo me bastó aceptar a Cristo, y de las tormentas de mi vida puedo ver su luz. Solo puedo decir que al igual que aquel ciego de nacimiento, solo sé que ciego fui, mas ahora veo. Libertad, porque ciego y esclavo fui. Dios le bendiga.